Bien, vamos a ver ahora el impuesto sobre el patrimonio. Impuesto sobre el patrimonio. Bien, este impuesto grava el patrimonio de personas físicas. Ya hemos dicho que las personas jurídicas no quedan gravadas por este impuesto sobre el patrimonio. Bien, este impuesto sobre el patrimonio, de forma temporal, desapareció la obligación de presentación a partir del año 2008. A partir del año 2008 se modificaron una serie de artículos de ese impuesto y uno de ellos fue la no obligación de declaración por ningún sujeto pasivo. Bien, a partir de entonces esto se ha modificado y con efectos 1 de enero del 2011 volvió a tener que presentarse el patrimonio de momento de forma temporal para los años 2011, 2012 y 2013. Bien, ¿quién debe tributar en el impuesto sobre el patrimonio? Personas físicas, ha quedado claro, pero en este impuesto deben tributar tanto las físicas residentes como las físicas no residentes, pero por bienes diferentes, lógicamente. Si soy una física residente, y en el IRPF hemos analizado que se entiende por residente en territorio español, si soy una persona física residente, en este impuesto debo tributar por mi patrimonio mundial, independientemente de donde lo tenga situado. En cambio, si soy una persona física no residente, únicamente deberé tributar por este impuesto por mi patrimonio situado en España, no el situado en otros países, sino únicamente por el situado en España. Bien, es un impuesto que se devenga siempre, sin ninguna excepción, el día 31 de diciembre de cada año. El día 31 de diciembre de cada año yo he de ver qué patrimonio tengo con determinadas cautelas y eso es lo que yo debo declarar. Mi patrimonio neto a 31 de diciembre de cada año, siempre que esté vigente ese impuesto. ¿El patrimonio neto qué va a ser? Pues yo tendré que valorar el valor de todos los bienes y derechos de los que yo soy titular y que tengan contenido económico. Cualquier bien o derecho del que sea titular una persona física con contenido económico debe valorarse. Bien, este es un impuesto absolutamente individual. Aquí no hay ninguna posibilidad de hacerlo conjunto. Y yo he de declarar mi patrimonio personal y si estoy casado, pues mi cónyuge su patrimonio personal. No hay posibilidad de hacerlo conjunto. Es un impuesto siempre individual. Bien, pues deberé valorar los bienes y derechos de los que soy yo titular a 31 de diciembre de cada año. Esto de 31 de diciembre es imprescindible tenerlo claro, porque es siempre 31 de diciembre. Supongamos alguna persona que fallece, vamos a poner un caso límite, el 30 de diciembre. Alguien que fallezca el 30 de diciembre no ha de hacer el impuesto sobre el patrimonio de ese año porque el 31 de diciembre no tiene ningún patrimonio, ha fallecido. ¿Eso quiere decir que el patrimonio de esa persona ya no tributa? No, quiere decir que el patrimonio de esa persona se ha fallecido el 30 de diciembre, el 31 de diciembre estará en poder de sus herederos, sean los herederos los que deban tributar por el patrimonio del fallecido, porque el fallecido 31 de diciembre ya no puede tener un patrimonio a su nombre. O sea que es un impuesto de devengo instantáneo, siempre 31 de diciembre. Y yo he de valorar todos los bienes de los que soy titular que tengan contenido económico, bienes o derechos. La ley del impuesto sobre el patrimonio me va especificando, la mayoría de los bienes o derechos de los que yo soy titular me va especificando cómo deben declararse, qué valor debe declararse. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las fincas. Los inmuebles, ¿cómo debo declararlos? Pues el impuesto sobre el patrimonio me dice, debes declarar como valor de bienes y derechos, en el caso de un inmueble, el valor más alto entre tres, el valor catastral, el valor de adquisición, cuando lo compraste, qué valor indicaste ahí, o el valor comprobado, si es que tuviste una comprobación de valores y tú declaraste un importe y ellos consideraron que era otro, pues ese, el mayor entre estos tres, catastral, adquisición y comprobado. Ese es el que deberé declarar en el caso de un inmueble. Y en el caso de unas acciones que cotizan, yo soy titular de acciones que cotizan, ¿qué valor declararé? Pues el valor medio de cotización del último trimestre, te lo aporta la entidad financiera en la que tienes depositados los valores. Y si estamos hablando de un fondo de inversión, pues un fondo de inversión debe declararse el valor liquidativo 31 de diciembre. Todos esos valores normalmente los tienes en una entidad depositaria y la entidad depositaria te dará el valor o el valor medio de cotización en el caso de acciones o el valor liquidativo 31 de diciembre. Bien, pues declararé todos los bienes y derechos con contenido económico y que no estén exentos. Dentro de las exenciones del impuesto sobre el patrimonio hay varias importantes y planificables. Una de las primeras exenciones, que es importante, sobre todo en el ámbito financiero, es que dentro de los bienes o derechos con contenido económico hay uno que no he de declarar, porque queda exento, que es los derechos consolidados de planes de pensiones. No deben declararse en el impuesto sobre el patrimonio, quedan exentos. ¿Y por qué?
porque los bienes y derechos de un plan de pensiones, los derechos consolidados, de un plan de pensiones, no tienen contenido económico líquido. Yo no puedo rescatar el plan de pensiones cuando quiera, sino solo cuando suceda la contingencia. Por eso queda exento del impuesto sobre el patrimonio. ¿Hay alguna exención más? Pues alguna exención muy importante. Hay una exención de la vivienda habitual, con unos límites, depende de la comunidad autónoma donde tenga mi residencia, habrá un límite u otro, pero hay la exención más importante del impuesto sobre el patrimonio, la más importante, es la exención de la empresa familiar. Las empresas familiares gozan de una exención en el impuesto sobre el patrimonio, exenciones que yo debo declarar el valor de esa empresa, pero no tributaré por él. La empresa familiar queda regulada, que se entiende por empresa familiar en el impuesto sobre el patrimonio. Claro, tener una empresa, yo puedo tener una empresa en general de dos formas, o ser un empresario individual. Si soy un empresario individual, tendré el valor de los bienes o derechos que forman esa empresa y si cumplo determinados requisitos, ese valor quedará exento de patrimonio. O yo lo que tengo no es una empresa individual, sino acciones o participaciones en una sociedad. Deberé valorar esas acciones o participaciones y si cumplo determinados requisitos, como tener funciones de dirección, un porcentaje de participación mínimo, unos rendimientos mínimos, si cumplo determinados requisitos, el valor de esas acciones o participaciones queda absolutamente exento en el impuesto sobre el patrimonio y eso no tiene límite, no valga 1.000 o valga 100.000. Si cumplo los requisitos marcados por el patrimonio, por esa empresa familiar no tributaré en el impuesto sobre el patrimonio. Bien, pues yo deberé valorar todos los bienes y derechos con contenido económico, los exentos los valoraré en la mayoría de los casos, pero no tributaré por ellos, y podré descontar las deudas o las cargas que tienen esos bienes y derechos, y eso me dará mi patrimonio neto. En todas las deudas que yo pueda acreditar son deudas deducibles, todas las que pueda acreditar. Por ejemplo, cuando yo hago el patrimonio, si la renta me sale a pagar, pues será una deuda deducible, ¿eh? O tengo una hipoteca, o tengo un préstamo personal, pues todo eso serán deudas deducibles. Y eso me dará mi patrimonio neto. Pero yo no he de tributar por mi patrimonio neto, porque hay un mínimo exento. El mínimo exento es el mínimo por el que no se tributa. Yo, en principio, solo deberé presentar la declaración de patrimonio si supero ese mínimo exento. Si no, en la mayoría de casos, a no ser que tenga un patrimonio bruto muy elevado, en la mayoría de casos ya no he de presentar la declaración de patrimonio. ¿Y ese mínimo exento cuál es? Pues ese mínimo exento es una de las competencias de las comunidades autónomas. Deberé mirar en la comunidad autónoma donde tengo mi residencia para determinar a partir de qué cifra tengo la obligación de presentar o no presentar el patrimonio. Pero recordemos que he dicho que siempre individual, siempre individual. Por ejemplo, yo tengo un inmueble a medias con mi marido y el inmueble, el valor de adquisición, que es el más alto de todos, son 300.000. Pues él tendrá que declarar 150 en su declaración y yo 150. Y a partir de ahí determinar si tenemos obligación o no en función de si superamos o no ese mínimo exento marcado por la comunidad autónoma. Bien, una vez he descontado el mínimo exento y he visto que aún así aparece base imponible, he de presentar el impreso. Y al presentar la declaración, buscaré la base imponible, aplicaré el tipo impositivo y esto me dará una cuota. Tipo impositivo, que tampoco hablaremos de él, porque también es una competencia cedida a las comunidades autónomas. El impuesto sobre el patrimonio es uno de los 3 impuestos cedidos totalmente a las comunidades autónomas. La recaudación de las personas físicas residentes en esa comunidad autónoma, toda la recaudación se queda en la propia comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma tiene determinadas competencias, entre ellas la de determinar el mínimo exento y determinar el tipo impositivo. Bien, pues tipos impositivos no vamos a entrar porque dependerá de la comunidad, pero para patrimonios pequeñitos el tipo impositivo es muy pequeñito, pero para determinados patrimonios elevados el tipo impositivo puede ser muy alto, porque pensemos que yo aquí estoy pagando por la mera titularidad de bienes o derechos. Si estos bienes o derechos me han generado rentas, lo declararé en el IRPF. Aquí solo la mera titularidad de bienes o derechos con contenido económico. Bien, una vez tengo la cuota, a la cuota le podré descontar, entre otros, los impuestos pagados en el extranjero, es decir, si yo soy residente en territorio español, hemos dicho que he de tributar por mi patrimonio mundial, ¿dónde esté situado? Pues supongamos que yo tengo un inmueble en un país
y allí en ese país en el que yo tengo ese inmueble me hacen tributar por un impuesto parecido al patrimonio. Pues aquí me podré descontar una parte de lo pagado en ese país por un impuesto similar al del patrimonio. La segunda apartado que puedo restar y que es importante es el límite renta y patrimonio. El límite renta y patrimonio es uno de los límites también más planificables. Te está diciendo, acabamos de ver, que este impuesto es la mera titularidad de un patrimonio, la renta es la obtención de la renta. Pues este límite te está diciendo, entre lo que pagas de renta y lo que pagas de patrimonio, entre los dos impuestos, no puedes pagar más del 60% de tu base imponible de renta, ¿sí? La base imponible general de renta. No puedes pagar más del 60%. Entre los dos impuestos, en general, con algunas premisas, pero en general no puedo pagar más del 60% de mis ingresos, entre los dos. Supongamos que no tengo nada en la base imponible general. Antes hemos visto que iba a la base imponible general. Y que lo único que tengo es importes en la base imponible del ahorro, ¿no? Por variaciones patrimoniales, por lo que sea. Y el impuesto sobre el patrimonio tiene un segundo límite. Supongamos que no tengo ingresos en la renta, ninguno, vamos a poner un límite extra, no tengo ningún ingreso en la renta, pero sí que tengo patrimonio. Y el patrimonio me sale a pagar 100. Claro, si no tengo ingresos en la renta, el 60% de la base imponible de renta, si tengo de base imponible 0, me saldría a pagar 0. Pues no, te dice, el segundo límite es lo máximo que puedes descontar del impuesto sobre el patrimonio es un 80%. Es decir, si a mí me saldría a pagar 100 y no tengo renta, lo máximo que voy a pagar de patrimonio es 20, porque la reducción máxima es un 80%. Este límite es importantísimo tenerlo en cuenta. Entre renta y patrimonio no se puede pagar más del 60% de la base imponible general de renta y la reducción máxima del patrimonio no puede superar el 80%. Bien, además pueden haber bonificaciones aprobadas normalmente por comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que han decidido aplicar una bonificación del 100% en los residentes en su comunidad autónoma. Pues por eso es un impuesto en el que hay diferencias entre comunidades autónomas. Pues el mismo patrimonio en una comunidad autónoma o en otro puede dar a pagar o el otro 0, porque es una de las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Finalmente, ¿qué me puede dar el impuesto sobre el patrimonio? Solo me puede dar dos opciones, o a pagar o 0. O a pagar o 0. ¿No me puede dar a devolver? No, porque los únicos impuestos que pueden dar a devolver son aquellos que previamente hayan tenido retenciones. Y las retenciones son sobre rentas, sobre rendimientos. Y aquí no estoy declarando rendimientos, sino que estoy declarando bienes. O sea que el patrimonio únicamente me puede dar a pagar o 0, porque la bonificación me cubre toda la cuota o el límite, pero nunca me puede dar negativo el impuesto sobre el patrimonio.